Elliot! Basura. Barrett, you Basura. can't just... Oh. Venga, basura. En la película VHS 85 se nos presenta un conjunto de elementos fascinantes. Entre estos destaca la figura del Señor de la Muerte mexicano. También encontramos referencias a un lago con poderes que puede resucitar a los muertos y una criatura evolutiva capaz de imitar la forma humana en un misterioso centro de investigación. Pero personalmente, entre las criaturas del film, hay una que me llamó extrañamente la atención: la enigmática entidad denominada Technogod por los fans. ¿Qué esconde entre líneas esta historia? ¿Porque Lovelace afirma que Dios está muerto? ¿Y a qué se refiere cuando dice que es la era de un dios tecnológico? ¿Qué es Technogod? Todo esto y más a continuación. La historia de Technogod se desarrolla en un escenario peculiar, donde una joven realiza un monólogo teatral, cuestionando la fe en Dios. Su afirmación de que Dios está muerto sugiere una ruptura entre los humanos, las creencias religiosas y la fe, y es un punto de partida para explorar la era de un Dios tecnológico. Esta declaración provoca un silencio en el público, lo que refleja la incertidumbre que rodea la espiritualidad en la era digital. El dispositivo de realidad virtual que se presenta es una manifestación de la búsqueda de significado y trascendencia en un mundo cada vez más alejado de las leyes naturales y apegados a la tecnología. Aquí se plantea la idea de que los seres humanos, al sentirse desorientados de su propia naturaleza espiritual, recurran a caminos menos convencionales, como el ocultismo y la magia negra, para conectarse con un mundo que escapa a su comprensión. Este mundo virtual representa la creencia en la existencia de una dimensión sutil, el bajo astral, donde residen las energías más oscuras del alma humana. Technogod actúa como una entidad siniestra que puede conectarse con nuestra realidad a través de los seres humanos, utilizándolos como instrumentos o portales, al igual que en conceptos esotéricos. La chica del monólogo intenta invocar a Technogod a través de mantras y sonidos. Similar a ciertos rituales de magia negra para invocar entidades o al diablo. Esta es una metáfora de las prácticas esotéricas tradicionales, pero con un giro contemporáneo al representar esta conciencia en un mundo digital. Esta historia fusiona el temor a las posesiones demoníacas, algo visto en muchas películas, con el miedo actual a la manifestación de una conciencia en un entorno digital o la posibilidad de que un mundo virtual o inteligencia artificial adquiera conciencia propia y se rebele contra la humanidad. Esto nos hace reflexionar sobre la pérdida de fe en lo espiritual en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. Y a su vez también juega con el miedo a lo desconocido y con la idea de la existencia de diferentes realidades y entidades desconocidas que pueden habitar en estas, con un gore bastante típico de la franquicia. Fatality. En términos generales, la película es muy satisfactoria y nos deja con ganas de más. Me gustaría saber tu opinión. ¿Y a vos qué historia te gustó más? Hola. Bueno, no te olvides de darme un like y suscribe para más contenido. Nos vemos. Hasta la próxima.